mundo está viendo esta diapositiva, ¿verdad? Ok. Entonces, esa parte, ¿no? Mediciones de cantidades eléctricas. Vamos a ver cuáles son algunos dispositivos con los cuales nosotros contamos y bueno, cómo podemos también en ocasiones realizar mediciones de tipo indirectas para este tipo de unidades. Mediciones de tiempo y frecuencia. Bueno, en la unidad 7 y 8 vamos a trabajar con algunas mediciones en osciloscopio. Bueno, tengo la ventaja de que por lo menos tengo aquí en su casa un osciloscopio y pues podemos generar algunas formas de onda. Vamos a ver algunas medidas que quizás algunos recuerdan de algunos cursos pasados, como lo que es el valor RMS o el valor eficaz, el valor promedio, a lo mejor de una señal eléctrica, y vamos a medir nosotros también lo que es la frecuencia, lo que es su periodo, voltaje pico a pico, mediciones muy sencillas, pero pues nos van a ayudar un poquito a manejar este tipo de unidades, ¿no? Antiguamente, bueno, creo que todavía se mostraban las figuras de Lissajous para medir lo que es frecuencias, ¿sí? Bueno, creo que ya hablo de tiempos un poquito más anteriores, ¿no? Y como les mencioné, en la unidad 9, que habla del tratamiento estadístico de medidas, para mí esta unidad es muy importante, porque seguramente en el bachillerato ustedes vieron estadística. ¿Sí se acuerdan de lo que era la media, la moda y la mediana? ¿Alguno de ustedes sí recuerda cómo se llaman ese tipo de medidas? Sí, yo sí, Se llaman, profesor. sí, se llaman medidas de tendencia central, ¿no? Y tenemos medidas de dispersión. Algunas medidas de dispersión, por ejemplo, que ustedes recuerden, pues era la desviación estándar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ese tipo de mediciones que se llevan a cabo, bueno, cuando nosotros medimos un proceso. ¿Cuándo decimos nosotros que esta medición, pues, es muy, muy efectiva? Ok, bueno, de eso trata un poco el programa. Esta es la bibliografía que por lo menos ya les subí en el Drive. No sé si les llegó el correo de invitación de archivos que les compartí. No, a mí no, profesor. En el Drive les compartí estos 3 libros. Yo creo que sí les llegó, pero si no, ahorita lo reviso nuevamente en el Drive. Estos Es 3 que le digo que yo no, libros. yo no estoy inscrito. Ok. Bueno, si no, ahorita te los envío, Eduardo, o te añado ahí el grupo para que puedas acceder también a la información y a los archivos. ¿De acuerdo? Digo, no te preocupes por eso, ¿no? Ok. Entonces, son estos 3 libros básicos. Y el Kraus es este librito, el que está allí es la novena, no, la octava edición, yo tengo la séptima, que es este librito que tengo acá. Este libro es muy bueno para los procesos industriales. Ok, bueno, algo sé de esto porque estuve un poquito de tiempo trabajando en la industria precisamente de líquidos, donde pues algunas eran plantas de procesamiento precisamente de fluido, diésel, gasolina y demás. Y ahí lo que es mediciones, medición de flujo, medición de presión y medición de temperatura son las 3 variables que tienes que tener así a la par, ¿no? Y aquí este libro, bueno, el Kraus maneja bastante bien la simbología, bastante bien qué tipo de medidores tenemos, incluso recomienda algunos para, por ejemplo, procesamiento de sistemas SCADA. Y entonces todos esos procesos que nosotros tenemos allí, nosotros los podemos trabajar, y bueno, se mencionan aquí en el libro del Kraus. Es muy bueno este autor. Este otro libro que es del Poli, que es el de medición y control de procesos industriales, pues técnicamente es el reflejo del temario del curso. Este libro pues tiene pues toda la parte de la unidad 1, cómo es una medida, cómo se llenan, y demás, ¿no? Y el tercer libro, que es el de instrumentación y control básico de procesos, que es el de Acedo Sánchez. Ese libro es muy bueno, es de un libro de unos españoles.
Me gusta mucho porque maneja la simbología de ahora sí que de la variedad de los procesos industriales que llevan, ¿no? Y bueno, fíjense que el nombre de la materia, si ustedes lo ven así, metrología e instrumentación, pues como que sí pantalla, ¿no? No sé si vieron en la primera clase o si les definió el profesor lo que era metrología. Bueno, metrología menciona que es una ciencia que se ocupa de las mediciones, unidades de medida y los equipos que se emplean para realizar este tipo de mediciones. Verificación y calibración periódica. Entonces aquí vienen algunas palabras interesantes. Mediciones, unidades de medida y equipos o instrumentos. Y la instrumentación son un conjunto, valga la redundancia, de instrumentos y equipos asociados con el propósito de observar, medir o controlar una o varias variables. Caray, fíjense que pues estas dos definiciones engloban lo que es la materia, ¿no? Por una parte, lo que es la cuestión de medir, cuestiones de unidades de medida. Por una parte, lo que son los tipos de instrumentos asociados para obtener ese tipo de medidas. Y la instrumentación industrial, fíjense, aquí ya viene una palabra más interesante. Se encarga de la medición, control y supervisión. Variables físicas, químicas. ¿Qué otro tipo de variables, por ejemplo, tenemos? En el caso, por ejemplo, de su carrera, que es ISEI, variables eléctricas, también, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahorita que está, bueno, no de moda, bueno, sí es moda, la verdad, ¿no? Esto de las energías renovables. ¿Alguna variable física, por ejemplo, que a nosotros, no sé, veamos en algunos tipos de estos centros eólicos, por ejemplo, velocidad, cuestiones mecánicas, ¿no? Velocidad del viento. Todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de variables físicas, pues se tiene que encargar la instrumentación industrial. Todos estos se van a presentar en la mayoría de los procesos de transformación de materias primas. Bueno, no necesariamente materias primas, pero bueno, son en procesos de conversión y transformación. Algunos pueden ser de productos, de energías o de servicios. Bueno, no sé si de esto tengan alguna duda de estas tres definiciones, chavos. Jacob, Daptendo, ¿no tienen alguna duda? Toño, ¿no? No, profe, gracias. No, profe. Julio, Eduardo, No, ¿no? profe. Sandra, Carmen, ¿no No, tienes profe. alguna duda? No, profe. Ok. Bueno. Entonces, ¿cómo ven la materia? ¿Se ve interesante o no se ve interesante? Ahora sí. Va a estar buena, ¿no? Sí. Interesante porque pues nos habla de la industria, ¿no? Nos habla precisamente de en dónde se aplica este tipo de cuestiones. Esta es una de las materias, bueno, quizás yo creo que por eso pensaban que no era muy apropiado que yo la diera, pero bueno, que precisamente son fundamentales en la parte operativa, en lo que ustedes se dedican a hacer ya como ingenieros. ¿Por qué? Porque es muy importante que yo pueda interpretar y darle sentido a los datos que yo obtenga. Se lo voy a poner así, de forma sencilla. El 50% de los ciudadanos de México dicen que votarán en contra de Andrés Manuel. Dice, bueno, un dato, nada más me estoy inventando ese dato, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabes tú ese dato? ¿O cómo obtuviste tú ese dato? ¿De acuerdo? No sé si por ahí digo 50%
pues dices de Ciudadanos de México, ¿y tú cómo realizaste esa medición? ¿Cuál fue tu metodología? ¿De acuerdo? Eso es muy importante, que yo sepa de ver cómo estoy obteniendo mis datos. De eso precisamente se encarga la parte estadística. La parte estadística es muy, muy importante a la hora de manejar datos. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el control. Esto lo van a ver en alguna materia, creo que están llevando ahorita alguna de esas de control. Y dice que el control en la industria se puede definir como un sistema que compara un valor que nosotros podemos decir que es de consigna o de referencia, con un valor controlado. Es decir, que viene de un sistema que estamos midiendo. De tal forma que el valor que nosotros tenemos como referencia lo vamos a comparar con el valor medido o con el valor que nosotros estamos midiendo y vamos a obtener un error. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que nosotros queremos corregir cuando nosotros estamos midiendo? Nosotros queremos que ese error sea el mínimo posible. ¿De acuerdo? Nosotros deseamos que el error sea lo mínimo posible en el menor tiempo. Para que el error sea mínimo, en el menor tiempo, vamos a tener que implementar una unidad de control. Es decir, a ese error vamos a hacer que sea, pues, disminuirlo, multiplicarlo, tal vez, no sé, si tengo un error de 1000 y lo multiplico por 0.1, bueno, pues ahora ya vas a tener 100, ¿de acuerdo? De eso se va a encargar esa unidad de control, de trabajar aquí con el error, ¿de acuerdo? Aquí, esta parte de control es la que tal vez, bueno, van a ver en otras materias. Aquí vamos a abordar un poquito de las acciones de control para disminuir el error. Vamos a hablar de la acción proporcional, de la acción integral y de la acción derivativa, que es un control que se llama PID, que este es uno de los controles, si no creo que el más usado, uno de los más fáciles de entender, de digerir e inclusive de programar. Entonces, tu señal de error ya modificada con el control que nosotros tenemos aquí, lo vamos a enviar con una señal, o lo vamos a enviar con una señal de consigna a nuestro sistema, nuestra planta. ¿Qué puede ser? Pues el motor, a lo mejor el motor de un refrigerador, ¿sí? Yo digo, quiero que lleguemos a, no sé, 5 grados centígrados. La tapa de un ventilador. La tapa de un ventilador, por ejemplo. Entonces ahí le digo, bueno, pues el motor quiero que más o menos prenda y apague en cierto tiempo determinado para que yo pueda garantizarle, ¿no? A ver, regálenme un minutito, por favor. Perdón. Ok, bueno. Entonces, son de esas partes del proceso, ¿no? Que yo quiero controlar, que yo quiero, de cierta manera, que disminuya el error y que a la salida yo pueda medir. Vamos a medir aquí a lo mejor RPMs, que sería velocidad angular. Podemos medir voltaje, podemos medir corriente, podemos medir temperatura, podemos medir nosotros a la mejor presión, podemos medir la variable física que nosotros querramos. Eso lo va a hacer mi sistema de sensado. Ahora,
Después vamos a tener una definición que es un transductor. Yo les estoy hablando un poquito más, adelantándome de los temas, de lo que vamos a ver un poquito hoy, entre hoy y mañana. Vamos a hablar de lo que es un sensor y la diferencia con lo que es un transductor. ¿De acuerdo? Yo puedo irme midiendo mi señal la voy sensando, es decir, la voy midiendo. En el caso de un sensor, nosotros vamos a estar adquiriendo el valor, valga la expresión, de una variable física, y nosotros podemos tener a la salida, pues, una parte proporcional. Los sensores y los transductores, aquí viene, ahora sí que el problemita. Los sensores pueden ser lineales o no lineales. Y me van a decir, ah, caray, ¿qué es eso de lineal y qué es eso de no lineal? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un sensor o lo que es algo lineal y lo que es algo no lineal? A ver, platíquenme, chavos. ¿No? En un sensor lineal yo entiendo que es así como, digamos que tiene un sensor y tiene un dato de salida, de entrada, y bueno, tiene un dato de entrada y tiene un dato de salida, pero digamos que si le vuelvo a meter otro dato de entrada, el sensor no va a, digamos que este dato de entrada que yo le meto, digamos que es una cosquilla, el sensor no se va a poner doblemente feliz, sino que va a tener igualmente de salida otra entrada nada más, no varias entradas. Así como que, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, lineal, ¿como a qué le suena de geometría analítica o de matemáticas? Pues una línea recta, ¿no? Sí. Así de fácil, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo tengo un sensor que me cuenta, pues, monedas. Pongo una monedita y me marca 1. Le echo 2 monedas, pues me marca 2. Ese es un sensor lineal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente es una relación 1 a 1. Ese es un tipo de sensor, pues ahora sí que muy, muy sencillo y que pues es lineal. ¿De acuerdo? Ok, y los sensores no lineales, puede ser que a lo mejor su salida no tenga ese comportamiento lineal. Cosas que ocurren en la vida diaria que no son lineales, por ejemplo, puede ser la aceleración. Ok, ¿cómo medimos la aceleración en el auto? A ver, los que pues, han manejado allí su auto, ya sea estándar o automático. Hay un velocímetro, ¿no? Hay un velocímetro. ¿Qué me indica la parte del velocímetro? Por La ejemplo, velocidad que la velocidad. Y que va aparte está en las revoluciones por minuto. En RPMs, ¿verdad? También. Ok, a ver. Una pregunta para todos. ¿Ustedes creen que sea, por ejemplo, la velocidad de un auto? Vamos a ponerlo en general. La velocidad de un auto depende del diámetro de las llantas. Sí. ¿Por qué? Porque a mayor diámetro, pues tienes más par, Mayor ¿no? velocidad. Mayor velocidad, sí. Exactamente, ¿no? Precisamente eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las bicicletas, ¿no? Cuando hacemos los cambios de velocidad. Dentro del automóvil, pues nosotros tenemos un sistema que es un árbol de levas, precisamente para hacer los cambios de velocidad. Por lo general, ¿cómo hacemos los cambios de velocidad en un auto estándar? ¿Quieres cambiar, no sé, de primera a segunda? ¿Qué haces? Pues escuchas el motor. ¿Sacas el clutch o no lo metes o lo metes directo al cambio? Ah, no, No. sacas el clutch. Ajá. Y luego, ¿qué hacemos? A ver. Haces el cambio con la mano a segunda y ahí sigues Ajá.
esperando. Ok, y después, pues nosotros vamos hasta jugando, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando vamos en la carretera, pues vas haciendo hasta, dices, chin, pues tengo que irle como que jugando con el pedal, ¿no? De la velocidad. Y hasta dices, a ver, voy metiéndole poco a poco para hacer el cambio, ¿no? Entre clutch y velocidad. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos un árbol de transmisión que cambia el diámetro precisamente para que aumente o disminuyan las RPMs. Pero bueno. Entonces, nuestro sistema de control, vamos a controlar nuestra planta, puede tener aquí un sensor o puede tener aquí un transductor. Y fíjense que aquí hay una unidad de comparación. Unidad de comparación, es decir, voy a comparar mi referencia consigna contra el valor que estoy midiendo. De los que ya llevaron electrotecnia, no sé si les hablaron un poquito de los amplificadores operacionales. A ver, platíquenme si sí lo vieron o no. Si no, no importa. Pues yo no lo vi en electrotecnia, lo vi en dispositivos 2. En dispos, sí, cierto, en dispositivos se ve allí. ¿Sí se acuerdan de los amplificadores operacionales, chavos? Yo sí, con el 741, ¿no? El LM741. Sí, profe. ¿Se acuerdan que en ese circuito se puede utilizar precisamente con un lazo de realimentación? En el lazo de realimentación, pues nosotros tenemos también nuestro 741. Lo vamos a ver en clase más adelante, entonces no se preocupen por esa parte. Pero sí, se utiliza como un elemento de comparación. Yo tengo una consigna, pues la voy a comparar pues contra otro valor. ¿De acuerdo? Ok, bueno. No sé si hasta aquí tenga alguien alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Esto es mucha palabrería, después vamos a empezar a trabajar un poquito incluso con programitas de MATLAB, para que también vayamos viendo algunas cosas. Bueno, yo les mencionaba, por ejemplo, en una planta industrial, los procesos que se pueden medir pueden ser temperatura, presión, nivel, flujo. Bueno, nivel se refiere a la altura a lo mejor de un líquido o de algunos contenedores. El pH, fíjense que ese es muy importante. Por ejemplo, en las fábricas de vinagre se mide mucho el pH, ¿sí? En algunas plantas químicas sí es muy importante esa medición. Ese es el grado de acidez o de, ¿cómo se le llama la otra parte? De ácido o de base, más o menos, Base. ¿no? Los instrumentos de medición y control, bueno, pues en todas las industrias. Todos los procesos van a requerir una medición, un control de diferentes magnitudes. Pueden ser presiones, temperaturas, velocidad, etc. Y a partir de los instrumentos y el control, se van a realizar algunas acciones, algunas pueden ser de tipo manual, y bueno, algunas de estas acciones se pueden automatizar. ¿De acuerdo? Hay una materia muy interesante que ustedes van a cursar, bueno, no sé, creo que es en el área de robótica. La especialidad que está en San Lorenzo es robótica y la otra es instrumentación. No recuerdo bien cuál es la otra. Pero hay una materia, creo que es de séptimo de noveno, que se llama Fundamentos de los Controladores Lógicos Programables. Y por ejemplo, es un dispositivo de control. Este es un famosísimo PLC. ¿Sí lo ven? Sí, ¿verdad? Este es de la marca más sencilla, que es un PLC de Siemens, los famosísimos Logo. Yo creo que les voy a hacer una practiquita, por lo menos que sea virtual, bueno, ya que lo vean aquí en la cámara, en el cual yo voy a automatizar un proceso, le voy a poner un sensor de temperatura y que prenda y que apague un foco. Y todo eso pues se puede automatizar, o incluso puedo decirle que lo prenda a determinadas horas, ¿no? Entonces,
Estos son instrumentos de control también, y también, bueno, se puede colocar aquí sensores. Esa materia es también interesante porque ya habla acerca de lo que son procesos de automatización y de control. Y obviamente que la metrología y la instrumentación son muy importantes aquí. Ok. Debido a la complejidad que han adquirido los procesos y al gran número de variables que se manejan, se ha requerido la automatización de los sistemas de control, que es lo que yo les mencionaba. Ya sistemas que abarcan la automatización de procesos se llaman sistemas SCADA. ¿De acuerdo? Vamos a platicar un poquito más adelante de los sistemas SCADA, hablando un poquito acerca de estos dispositivos que son los controladores lógicos programables. Vamos a hablar un poco de cómo es que estos se generan, y cómo es que operan en su gran mayoría y cuáles son las variables que por lo general trabajan. Y bueno, me dice que se optimiza el rendimiento, bla, 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 y pues ya. El sistema de instrumentación, pues va a ser una estructura compleja, va a abarcar entre instrumentos, dispositivos y conexiones que estos realicen. Aquí viene una parte interesante. ¿Cómo le digo yo a este aparatito que está aquí que me mida la temperatura ambiente? Pues yo necesito de un sensor, necesito de un transductor, algo que me mida, y que ese algo que me mida sea capaz ¿de qué? De poderlo cuantificar mi sistema de instrumentación. Ok, ya sé la temperatura ambiente. Ahora, yo quisiera visualizar esa temperatura ambiente en mi computadora o en mi celular. Posiblemente nosotros tengamos protocolos de comunicación. Por eso yo les decía de los sistemas SCADA. Nosotros, por ejemplo, en comunicaciones, lo ven los chicos más de Telecom, por ejemplo, podemos tener pues comunicación que se llama comunicación serial, podemos tener comunicación vía internet, se va a llamar Ethernet, y algunos otros tipos de comunicación un poquito más interesantes. Y todo eso me va a poder visualizar en algunos sistemas de instrumentación virtual. Y creo que así se llama una materia, no sé qué es más adelante, no sé si han escuchado hablar acerca de esa materia. ¿Qué se llama así? Instrumentación virtual, creo que está en el plan de estudios de robótica, no recuerdo bien. No, yo no lo ubico, es que estoy en electricidad y electrónica de potencia. Electrónica de potencia, también son maravillosas esas materias. Bueno, fíjense que yo les comentaba, por ejemplo, de esa parte. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca, por ejemplo, de un software que se llama LabVIEW? ¿Nadie? Sí, alguna vez lo Ok, ¿qué han escuchado hablar acerca de LabVIEW? ¿Por qué les menciono eso? A ver, platíquenme, ¿qué conocen o alguien que me diga qué ha escuchado de LabVIEW? ¿No, nadie? Carmen, sí, no, Carmen sí sabe. No me digas que te dormiste, Carmen. No, aquí estoy, profe. ¿Y por qué precisamente esta plataforma está, bueno, más o menos interesante y apegada a que lo que hacen las labores de los ingenieros? A ver, les voy a compartir rápidamente aquí mi pantalla, una pestaña, aquí está. Ese es un software precisamente de National Instruments. ¿Y qué me dice que hace? ¿Qué dice que es LabVIEW, Carmen? ¿Dice que es un qué? Un software de ingeniería de sistemas Ajá. para aplicaciones que requieren pruebas, medidas y control, con acceso rápido a Ajá. hardware e información de datos.
Exactamente. Yo puedo tener aquí a lo mejor el control, a lo mejor de sensores de presión. Yo quiero la información a lo mejor de temperaturas, o quiero discriminar a lo mejor de un lote de producción, no sé, unas latas rojas, unas latas amarillas o unas latas verdes. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso se requiere pues para que nosotros podamos medir, ¿sí? Incluso, miren, hasta aquí tenemos hardware, ya que es para adquisición de datos. Temperatura, tensión, presión, fuerza. Ya hay hardware dedicado que ya manejan en la industria. ¿De acuerdo? Entonces, son ya multiplataformas, es lo que yo les decía, hay un protocolo de comunicación y miren, son bien baratitos, ¿no? Ay, nomás, mira todo lo que me va a pagar la UASM en el semestre. Vamos para un compa arriba. Pero bueno, son ya sistemas dedicados de instrumentación. Y yo lo que necesito, pues, es visualizarlo a través de un software, es decir, de una interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, va a decir, no, pues como que se pone muy loca la materia, ¿no? Porque ya me está hablando acerca de cuestiones prácticas que se hacen en la ingeniería, obviamente que son de más, ¿no? ¿Quién alzó la mano? A ver. Eduardo, adelante. Quiero interpretarlo, ¿verdad? No sé si estoy en un error, pero entonces No, adelante. esa aplicación nos ayudaría más o menos a convertir algo para que lea algo analógico y transformarlo a algo digital. Exactamente, para que lo podamos ver desde nuestra computadora, de nuestro celular y demás, ¿no? Y a lo mejor de ahí tomar cierto tipo de control y cierto tipo de decisiones, ¿no? Ok, bueno. Este instrumento de medición, bueno, pues va a ser un dispositivo que puede transformar una variable física, puede utilizar un transductor, y bueno, un sensor es un elemento físico que emplea algún fenómeno natural. Vamos a ver algunos fenómenos naturales, algunos principios mecánicos, eléctricos, ópticos, pueden ser químicos también, como por ejemplo este proceso que muestro aquí, que es el proceso de transformación de metano con aire para obtener amoníaco. Fíjense que aquí utilizan elementos, por ejemplo, un compresor. Entonces tengo que medir aquí la presión. Utilizo aquí una mezcladora, necesito medir aquí el flujo, ¿de acuerdo? Y luego dice catalizador a 500 grados centígrados. Pues, ¿qué necesito medir? Pues temperatura, ¿de acuerdo? Luego viene la acción de un reactor que utiliza un catalizador y me dice que está midiendo una presión de 300 bares. Es decir, esta reacción se cuantifica, bueno, se procesa a 300 bares. ¿De aquí utiliza un refrigerante? Utiliza aquí un compresor, obviamente que esto es para bajar la temperatura, y obtiene amoníaco. Bueno, todo esto es un proceso químico. Pues hay muchas variables que se miden, ¿no? Presión, temperatura, pues, ¿qué más? Pues algunas diferencias de flujo, de fluido, ¿sí? Ok, bueno. Este es un proceso industrial eléctrico. De esto tal vez estén un poquito más familiarizados. Ya ven ahora que se fue la luz allá en el norte, ¿no? Que estaban ahí crucificando a Bartlett. Técnicamente este es el proceso de cómo trabaja el sistema eléctrico. Yo tengo una central generadora. Esta central generadora, pues pueden ser plantas que utilizan diésel. No, bueno, ya no hay plantas de diésel técnicamente, son de carbón, se llaman de ciclo combinado. Ajá, y utilizan gas. Algunas plantas pueden ser también hidroeléctricas, que pues esas sí son energías limpias. Pueden ser celdas fotovoltaicas, pueden ser otro tipo de plantas de generación. Luego utilizan aquí un transformador.
Entonces, ¿será importante aquí estar midiendo la tensión? ¿O qué opinan? Bueno, en este caso el voltaje. Sí, ¿no? Sí, Yo tengo que estar midiendo aquí esa tensión y la frecuencia de esa señal. también la Esto, corriente para que no la queme corriente, el cable. exactamente, porque aquí tenemos que ver el grosor de nuestro cable, ¿no? Por lo general, pues son calibres de 2, 3 ceros en adelante, ¿no? Esto lo enviamos a las líneas de transmisión, que pues esto pues es de la CFE, ¿no? Que se llama la red de transporte o las líneas de transmisión. Luego vienen algunas subestaciones que pues nos bajan ese nivel de voltaje. Entonces aquí tenemos que medir ahora a niveles bajos, decir que sí se llevó abajo esta transformación. Van a redes que se llaman líneas medias. Estas son líneas de alta tensión, esta es una línea media de media tensión. Van algunas estaciones de transformación y de distribución, y van algunos clientes potenciales. Por ejemplo, aquí está la tiendita del Oxxo, ¿no? Que tienen sus transformadores, no sé si los han visto. Sí. Yo no voy al Oxxo, profe. Bueno, ahí tienen su transformador de pedestal. Ok, bueno, entonces puede ser algún cliente industrial, alguna fábrica, alguna empresa que utilice pues motores, generadores o algún tipo de cuestiones, ¿no? Y o pues también pueden llegar a nuestras casas, ¿no? Algunos transformadores que nosotros llegan a nuestros domicilios, que pueden ser de 35 kVA a 220 volts, y aquí pues tomamos una fase y pues aquí ya estamos en nuestras casas, ¿no? Cliente residencial. Pues son procesos pues que se tienen que estar midiendo. Ok, una pregunta. ¿Ustedes creen que sea necesario medir la corriente y la carga alrededor pues, de una manzana? En este caso sería casi técnicamente de una colonia o de alguna empresa. ¿Creen que sea necesario poder tener esas mediciones? ¿Qué opinan? Pues yo digo que sí, ¿no? ¿Por qué? Pues primera, por el dinero, porque depende de lo que estén consumiendo, es el cobro también. Claro. Segunda, por ejemplo, tengo entendido que en industrias deben de tener hasta cierto factor de potencia, porque si no lo incumplen también es una multa. Entonces, pues, exacto. ahí también pues es importante esa medición. Tercera, porque por tus materiales que estás usando, porque los puedes sobrecalentar y entonces se va a hacer todo un despapalle y también se va a perder dinero porque los materiales van a servir como merma. Entonces Exacto. ahí y bueno, así entre otras cosas, pero la principal diría yo es dinero. Sí, pues desafortunadamente este mundo material, ¿verdad? Pero bueno, sí es muy importante que tengamos nosotros en consideración este tipo de cuestiones, de las que la metrología es muy importante en este caso cuando nosotros queremos cuantificar. Porque pues imagínate qué crees, mamá, me llegó el recibo de 5,000 pesos, ¿no? Pues si nada más tengo 3 focos, ¿cómo lo midieron? ¿Qué es lo que mide, por ejemplo, nuestro medidor que tenemos ahora en la casa, que ya es electrónico? Me está midiendo la corriente que yo estoy consumiendo de todos mis aparatos, ¿no? Y entonces debe de haber algún principio, alguna ley o algún proceso que me permita cuantificar cuánto yo estoy consumiendo en corriente o carga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros debemos de ser muy hábiles, pues para por lo menos identificar qué es lo que estamos midiendo, cómo lo estamos midiendo y cuál es el proceso que conlleva. Ok, bueno. ¿En dónde más podríamos nosotros ver este tipo de cuestiones que es necesario tener un control de nuestras mediciones? ¿En dónde más se les ocurre? Bueno, aquí yo puse 2 ejemplos, un proceso químico, un proceso eléctrico. ¿En dónde más? Aquí pues son variables físicas que estamos midiendo.
¿En dónde más, muchachos? A ver, ¿dónde más se les ocurre que sería necesario un proceso de medir? En lo térmico. En lo térmico. Por ejemplo, en los refrigeradores ahorita, ¿no? Que está esto de la vacuna, que necesitan guardar cierto valor de temperatura. Yo necesito tener allí algún sistema que me esté, de cierta manera, sustrayendo el calor tal vez de una habitación o tal vez de un sitio cerrado, ¿no? Entonces son sistemas aislados. Yo necesito estar midiendo constantemente. ¿De acuerdo? Bueno, ese sí podría ser un ejemplo. Martín, algo que más se les ocurra, no sé, a ver, algo que tengan dudas, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? No. ¿No que no? ¿Nada? Bueno, algo que nos comentaba Eduardo y que es muy interesante. Ahora pantalla en verde. Clasificación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición los podemos clasificar de diferentes maneras o de algunos, bueno, de algunos criterios. El primer criterio es de acuerdo a su principio de funcionamiento. Es decir, puede ser analógico o puede ser digital. Según la función del instrumento en proceso, es decir, ¿qué hace? Pues bueno, nosotros ya vimos que el temario pues es basado en este criterio. Mide fuerza, mide corriente, mide voltaje, pues es mediciones eléctricas, ¿no? Pues mide presión, mide volumen, bueno, pues son mediciones de tipo mecánicas, ¿no? Y el otro según la variable o proceso a medir, es decir, qué es lo que está midiendo. Pues técnicamente esos son los criterios en los cuales nosotros podemos clasificar los instrumentos. Ok, bueno. Esta es una clasificación de acuerdo al proceso. De esto les voy a pasar un poquito más el resumen. Tengo instrumentos, lo que se llaman ciegos, indicadores, registradores, algunos se llaman elementos primarios o sensores. Antes de que continuemos platicando un poquito más de esto, y aquí viene la pregunta. Los instrumentos de medición forzosamente me van a otorgar un número. A ver, platiquen. Vamos a discutir eso. ¿Me otorgan un número o no? ¿O me tienen que cuantificar algo o decir algo? ¿Qué opinan? Yo digo que sí. Pues sí, A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Yo digo que sí tiene que ser un número forzosamente. Y no solamente el número, sino también una unidad de medida. Una unidad de medida. o alguna propiedad, ¿no, profesor? ¿Alguna propiedad? A ver, por ejemplo, yo me acuerdo que hay unos elementos que se utilizan, por ejemplo, en sonidos y demás, que se llaman búmetros. No sé si han escuchado hablar acerca de esos. Y es una tirita de LEDs. No sé si los han visto. Que cuando está muy fuerte la intensidad, se prenden todos los LEDs, ¿no? Y que cuando pues está muy poca intensidad, hay poquitos LEDs prendidos, ¿no? LEDs. ¿Sí los han visto alguna vez? Los famosísimos búmetros. No, yo no. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar una imagen de esto. También podría ser simplemente una señalización de algún foco, ¿no, profe? Exactamente. Por ejemplo,
el paro, bueno, es que yo el semestre pasado hice el paro y el control de un motor. Entonces, pues Ajá. para cuando estaba funcionando el foco bueno, le puse un LED, digamos, y pues prendía en verde, ¿no? Y si algo estaba fallando, pues prendía en rojo. O no sé, un código de colores o algo así, profesor. Perdón, perdón. Perdón, apreté el otro. Discúlpenme. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sorry, perdón. Sí, sí, es lo que decía aquí su compañero, que podría ser nada más un foquito, ¿no? Algo que me está indicando que esté prendido, ¿no? Era lo que me mencionabas, ¿no? Sí, nada más una señalización de que está funcionando o no. Exactamente. Pues, técnicamente eso es lo que hace un búmetro, que es algo así. Incluso hasta para temperaturas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un circuito de un búmetro que me indica la intensidad de un sonido, ¿no? Esto creo que lo arman en electrónica analógica. Bueno, no sé, en alguna materia la han de hablar, la han de armar. Yo hice, bueno, algo parecido en en dispositivos electrónica 2. Hice Ujú. ¿cómo se llama? Una mezcladora y me pidieron que le pusiera un tipo de esos. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacíamos con esa parte del búmetro? Bueno, pues lo que nosotros hacíamos, bueno, lo que nosotros hacemos con esta parte del búmetro, pues es indicar un nivel de intensidad. Pero aquí, si se dan cuenta, no me está arrojando un número, ¿de acuerdo? o Entonces, sea, no, pero sí, sí, pero no, profe. bueno, sí, pero no. O sea, yo porque, pues no sé, o sea, yo no sé cómo esté construido, pero hacía mi imaginación, al emitir un sonido, pues ya estás teniendo algo físico, o sea, decibeles. Esos Claro, decibeles, lo puedes transformar así como en el micrófono en un voltaje pequeño, y ya de ahí del voltaje pequeño ya puedes, relacionar o comparar con algo y ya tienes tu resultado. sí, sí. O sea, obviamente que pues sí, lo podemos cuantificar. Pero técnicamente esto lo que me indica, estos son LEDs indicadores, es decir, que me pueden indicar una propiedad o valga la expresión, nos pueden identificar ahí como un indicador, simplemente para decir, bueno, yo no tengo una escala fija, pero pues, igual en un termostato, ¿no? Pues si ya lo ves que está muy caliente, pues está en rojo, ¿no? Dios mío, pues esto ya está calientísimo, ¿no? Obviamente que pues a menores colores, pues menor temperatura. Uh-huh. Entonces, es una parte de indicación o una parte de medición de forma, digamos, indirecta, ¿no? Que nosotros podemos cuantificar, ¿no? Obviamente que pues también es como dicen, por ejemplo, este es uno analógico. Este es un búmetro, aquí me está midiendo las unidades de volumen, que también se miden en decibeles, ¿de acuerdo? Para identificar la intensidad de un sonido, ¿de acuerdo? Obviamente que pues sí, se le puede cuantificar. Y si no, pues le podemos indicar simplemente con esta parte. Ok, bueno, no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, algo hasta aquí. no, profe. ¿No? Ok, No, no. bueno. Entonces vamos a hacer dos definiciones. Ahorita me dicen ustedes qué es lo que entienden por medir. ¿Qué es medir? Pues según yo lo tengo entendido, que medir es la comparación de una unidad maestra al elemento que vas a medir, vaya la redundancia, o que vayas a comparar. Ok. Es comparar, como dices, dos magnitudes. Por estas magnitudes, ¿cómo deben de ser? Del mismo tipo. ¿De acuerdo? Sí, porque pues nosotros no podemos comparar kilómetros con grados centígrados. Deben de ser del mismo tipo, ¿no?
Hay algunos que me dicen, oye, ¿hace cuántos kilos que no te veo, no? Pero pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, deben de ser magnitudes del mismo tipo. Entonces, eso es medir. Medir es comparar dos magnitudes que sean del mismo tipo, es decir, si yo quiero comparar longitudes, bueno, pues, ¿qué utilizo? Pues utilizo una regla, ¿no? Pues utilizo aquí mi regla. Entonces, yo quiero medir o comparar esta regla, a lo mejor con esta pluma. Pues mide 12 centímetros, ¿de acuerdo a quién? Pues a esta escala que tenemos aquí, pero ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es una escala. Y luego viene aquí una definición de lo que es medida. ¿Qué es medida? Según yo, es el resultado cuantificado con la medición maestra. Pues técnicamente es el resultado de quién? Pues de medir, ¿no? Ajá, de la comparación que hicimos o de Ajá. medir. Entonces, la medida es el resultado de la, valga la expresión o la redundancia, de la medición realizada. En pocas palabras, es el valor obtenido al comparar. Ok. Entonces, fíjense bien que yo voy a necesitar una unidad a la cual yo voy a comparar, pues, mi variable física. ¿De acuerdo? Yo necesito una unidad a la cual, pues, yo voy a cuantificar, o voy a comparar, o voy a, pues, de cierta manera, pues sí, voy a comparar, voy a clasificar, o voy a comparar. Ok. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún, algo que no quede claro. ¿No? No, profe. ¿Sí? Carmen, ¿alguna duda? Sandra, No, profe. Jacob, ¿no? Dante, Guadalupe, ¿no? Carlos, No. Alberto, Eduardo, ¿alguna duda que se ocurra, Toño? No, profe. Híjole, fíjense qué malvados son 13 aquí. ¿Cuál es la otra materia que está llegó a Fermi? ¿Es la de qué? Sistema, ¿no? ¿La de amplificación o cuál era? Sí, amplificación y acondicionamiento. ¿Y cuántos habían inscrito en esa materia? Malvados. Sí, creo que inscritos como a 3 o 4. Pues sí, a ver si se pueden inscribir más con él, para que no le cancelen también el grupo, pero bueno. Ok, bueno. No sé si hasta aquí entonces no tengan dudas, no tengan alguna pregunta. Ok. Bueno, otra definición que vamos a utilizar ahorita. Vamos a utilizar la definición, o bueno, vamos a definir lo que es un sensor. El sensor, de cierta manera, pues es un elemento que nos va a permitir medir o cuantificar, pues, nuestra variable física. En este caso, pues, la variable que yo desee controlar. Pues, no sé, vamos a tener sensores de múltiples cuestiones, ¿no? Vamos a tener sensores de temperatura, sensores de, bueno, por ejemplo, de presencia. Fíjense que, por ejemplo, tengo aquí algunos sensores, aquí en las chácharas de electrónica que pues siempre manejo, y algunos transductores. Y les voy a explicar el funcionamiento de varios de ellos. Y lo más probable es de que, pues bueno, vaya cuantificando algunas cuestiones de ellos, ¿no? Uno de los sensores que más se utilizan en las... Bueno, estos son los que se conectan casi a las chácharas del Arduino, ¿no?
Este es un sensor pirométrico, que es un sensor de presencia. No sé si han visto este tipo de sensorcitos. Vamos a ver para qué sirven este tipo de sensores. Es un sensor pirómetro. Bueno, este es un sensor de humedad. Así como lo ven, sencillito, es un sensor de humedad. Y fíjense que nada más tiene 3 hilitos para cuantificar. Creo que también me mide temperatura, no recuerdo bien. Esta chacharita, así como la ven de sencillita, a ver, no sé si la estén viendo bien. Creo que sí la ven, ¿no? No. A ver. Creo que la pongo por acá. Esta chacharita es un sensor de corriente. También se los voy a explicar. Luego, por ejemplo, este es un sensor. No sé si los han visto en los Arduinos estos. Ese sí lo conozco, es un sensor ultrasónico. Exactamente, un sensor ultrasónico que me sirve para medir distancias. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos yo creo que vamos a estar haciendo unas practiquitas aquí con algo de esto, para que ustedes vayan viendo las mediciones que se realizan. Digo, igual, bueno, pues tengo la ventaja de tener un montón de chácharas de electrónica. Este es un sensor que a lo mejor van a decir, ah, caray, ¿a poco sí? Este sensorcito que tal vez no se alcanza a distinguir bien, este es un sensor de posición. Me indica qué tan inclinado, pues podemos poner un carro, podemos poner, no sé, un avión o algo, me indica el grado de inclinación para ese tipo de sensores. Este es un sensor de corriente, un poquito ya más elaborado. Este sensor de corriente, por lo general se utiliza, bueno, este yo lo utilizo para ya amperajes de 12 amperes en adelante. Este es un sensor de gas. Este, por ejemplo, se utiliza para esas alarmas obviamente que de gas. Está muy, muy interesante. Y bueno, son algunos tipos de sensorcitos con los que vamos a estar trabajando. Este es un reloj, ya después les voy a explicar un poquito cuál es el tipo de funciones. Tenía otros más, tenía unos, por ejemplo, las resistencias, las fotorresistencias, también me sirven para medir la intensidad de luz. Tengo por aquí algunos LM35, entonces más o menos voy a explicarles cómo funcionan algunos de estos, cómo podemos visualizarlos, tal vez en una plataforma más de desarrollo, y hacer unas practiquitas, pues ahora sí, que aunque sea por lo menos de forma remota para que vean cómo trabaja, ¿no? Ok, chicos, bueno. Si ya no tienen dudas o alguna pregunta o algo que no esté de... Eduardo, el correo que me enviaste es en el que te añado, ¿verdad? Al grupo. Sí, profesor, le mandé el correo de mi correo institucional. Ok. Bueno, entonces te añado allí, ¿quién más está aquí en esta materia, pero no está inscrito o algo así, o no aparecen listas? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Bueno. Si no tienen dudas, muchachos, nos vemos mañana y seguimos platicando un poquito de estos temas. Y pues bueno, ya los dejo pues, para que agarren el último camión, ¿no? Si no nos dejan. Es chistoso. Es chistoso porque cuando daba esta materia, precisamente en este horario, salía el camión de la UACM a las 10. Y si ya no la tomabas, pues a ver cómo llegabas al metro. Era medio horrible caminar por la avenida esta, la que va a la del árbol, ¿no? ¿Cómo se llama esta avenida? La del árbol. Sí, la del árbol está.
Sí, me acuerdo.